Hola y bienvenidos a la cocina de Patita. Hoy seguramente se van a dar cuenta de tres pequeños cambios que hemos tenido que hacer por todo este show del COVID. El primero pues es que no está Tita, evidentemente. Cada quien ya está en su cada cual, en su lugar. Entonces por lo pronto ese es el primer cambio. El segundo es mi look, porque ya la verdad es que el calor ya me tenía frito, entonces opté por hacerme un pequeño corte. Creo que se me pasó un poquito la mano, pero bueno, pues ni modo. Y el tercero es que la receta de hoy la verdad es que está muy sencilla. No vamos a descubrir ningún hilo negro ni mucho menos. Les voy a enseñar nosotros, porque también Tita así lo prepara, nosotros cómo preparamos un omelette de tocino con queso. Y bueno, pues la idea más bien aquí ahora va a ser que ustedes también nos compartan ustedes cómo lo hacen y lleguemos a la mejor receta de un omelette con tocino. Así es que vamos a pasar a nuestros ingredientes. Y bueno, en esta ocasión la verdad es que como pueden ver son poquitas cosas. Necesitamos 2 huevos, blancos o rojos, la verdad es que es lo mismo, frescos, tocino. El tocino es en pedazo, es desde el tocino gordo, partido en cachitos. La verdad es que yo agarré un trozo como de este tamaño, más o menos, ¿no? Que serán unos 5-8 centímetros. Y queso rebanado, este ya está así como cortadito. Ahora, también pueden utilizar un chorrito muy chiquito aquí en la revoltura de leche entera si tienen. Nosotros, como han visto, normalmente utilizamos leche de almendra o de alguna otra cosa. Entonces no tenemos, no le voy a poner. Pero básicamente pues estos son los ingredientes ahora. Como se van a dar cuenta, súper rápido. Entonces lo que primero que vamos a hacer es, en el plato donde ya está el queso, vamos a echar los blanquillos. Va 1 y 2. Como les decía hace ratito, igual le pueden echar un chorrito de leche entera y también se supone que esponja un poquito más, entonces queda bueno. Una vez que ya queda como que bien mezclado, entonces ahora sí ya nos podemos ir a la estufa. Así que ya aquí en la estufa el fuego ya está prendido, ya lleva un ratito. El aceite tiene que estar súper caliente. Ya llevo ahí un rato. Entonces lo que vamos a hacer es poner el tocino. Ahí como pueden ver si ya estaba caliente, ¿no? Ya empieza a... Y aquí nos vamos a quedar hasta que se dure un ratito. Entonces ahorita regresamos. Aquí si se dan cuenta, hay veces que yo lo que hago es poner todo el tocino así como en una de las orillitas y que quede junto con el aceite que ya estaba y el aceite que va soltando, que vaya quedando como un poquito sumergido. Entonces incluso tengo hasta ladeada la sartén, ahí se pueden dar cuenta, para que el aceite quede cubriendo bien el tocino, quede bien doradito por todos lados. Lo sacamos tantito nada más para darle la vuelta a los quesitos de tocino, para que por todos lados quede más o menos parejo. Y aquí sí ya es como al gusto, ¿no? A mí la verdad es que sí me gusta que queden un poquito doraditos. Sí, digo, sin que queden totalmente achicharrados, pero sí que queden un poquito doraditos. Entonces después lo que hago es más o menos los formo en el centro, así como pueden ver aquí. Ahí están, más o menos así formaditos. Y lo que hago es echar la revoltura que ya teníamos del huevo con el queso. Si se dieron cuenta fue así más o menos como a lo largo de lo que ya teníamos el tocino formadito. Y aquí igual, la verdad es que también está dependiendo del gusto, porque hay gente que le gusta que el omelette quede muy cocido. A mí no me gusta que quede muy cocido. Sí me gusta que el queso quede bien derretidito, pero el huevo no me gusta que quede súper cocido. Aquí lo vamos a dejar yo creo que unos segunditos más. Incluso habrá quienes lo quieran voltear. Yo, como les digo, como a mí no me gusta que quede totalmente cocido del centro, yo lo dejo así.
Entonces sí lo dejo ya un ratito nada más en lo que el calor se transmite al queso para que quede derretido y listo, ¿no? Eso ya lo sirvo en el plato y al ratito pasamos a esa parte. Y si se dan cuenta lo hago pero al revés, ¿no? Aquí ya nada más lo escurro, pero para que se separe del aceite. Entonces ya la mayoría del aceite quedó aquí, que esta fue la del tocino y el aceitito que ya teníamos. Y listo, este omelette ya va para afuera. Así es que nos vemos ahorita en la degustación. Y pues listo, así es como ya nos queda. Ahí está incluso los cachitos del tocino y todo el show. Aquí, si nos han visto ya en alguna otra receta, seguramente se han dado cuenta que el tocino así en pedacitos nos encanta. Entonces, por adentro, como les decía, miren, a ver, a mí toda esta parte así es como me gusta, que no quede súper cocido y el queso que quede bien derretidito. Entonces, pues listo, este es el omelette, como lo preparamos nosotros en casa. Ustedes en los comentarios, pues igual déjenos cómo lo preparan ustedes. Y pues provecho. Ahorita nos vemos para la despedida. Y pues bueno, con eso llegamos al final de esta receta. Espero que les haya gustado. En los comentarios, pues ya saben, ahí déjenos ustedes cómo preparan el omelette. Le ponen algo más, le ponen algo menos, lo hacen diferente, para que lleguemos al mejor omelette que podamos hacer entre todos. Si ya estás suscrito, pues muchas gracias. Si no estás suscrito, pues suscríbete. Y si te gustó la receta, regálanos un like. Y por aquí nos vemos pues en la siguiente. Yo creo que para la otra, por ahí estuve rascando en la alacena y me encontré ahí como 2 o 3 cosillas con las que podríamos hacer como una salsa carbonara para un espagueti. Entonces a lo mejor esa podría ser. Pero bueno, nos vemos en la siguiente. Adiós.